Se está pidiendo, pero ya es el colmo específicamente que la CIDH intervenga. Senadora, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por el espacio. Sí, estaba viendo lo último de las imágenes que han mostrado. Bueno, esto es parte del drama que está viviendo la familia, ¿no? Y la razón por la cual nos constituimos, de alguna manera nos relacionamos con ellos y ellos nos solicitaron que hagamos las gestiones para poder pedir una medida protectiva a la CIDH, exigir que se considere esta situación, el grave riesgo de vida que pasa este dirigente cocalero y la necesidad de contar con las protecciones que tiene el paraguas de leyes internacionales, entre ellas esto que es una medida cautelar, que es una exigencia para que el gobierno de Bolivia, y además una llamada de atención cuando se otorga al gobierno de Bolivia para que respete los derechos de las personas y sobre todo el derecho a precautelar la vida, que es lo que en este momento está en riesgo con este dirigente. Este es un caso muy sensible porque se ha enfermado en los recintos carcelarios. Hay varias causas que deben determinar cuál es el origen de esta enfermedad, que no es una enfermedad simplemente porque él tenía una enfermedad de base. Este dirigente es un hombre joven de 39 años, sano, con mucha vitalidad, que fue secuestrado por fuerzas policiales, que ha sufrido todo el rigor del régimen carcelario. Se hablan de malos tratos, de torturas, de golpes de los que ha sido objeto desde su ingreso en el penal, con un recibimiento gravísimo. Él, sin embargo, la familia, lógicamente, que no conoce en gran medida los derechos a los que debe acudir, las instancias a las que debe acudir a nivel internacional, callaron por temor, y esto está pasando con muchas familias de recluidos, ¿no? Que creen que... Perdón, senadora, cuando usted hace referencia al callaron por temores, porque por represalias, porque se sienten abandonados, usted dice son varias las familias, y no es una situación solamente con el dirigente APASA, sino es algo que creo que lo estamos viendo cada vez más seguido, de forma más permanente. ¿Y cuál es la intención con esta intervención de la CIDH? ¿Cómo se los puede ayudar? Porque me decía un oyente por acá, escribían y decían, el cuerpo del señor ya no funciona, es inhumano, evidentemente, y hay varias organizaciones que se están pronunciando al respecto. Mire, es que, bueno, el temor que ha habido en ellos es que estos malos tratos vienen ocurriendo por lo que nosotros conocemos desde que estamos conociendo desde hace mucho tiempo, desde prácticamente su ingreso en el penal. El temor es a las represalias, ¿no? Porque son amenazados y se les dice de que si denuncian va a ser peor su situación dentro del penal. Hay que considerar que las personas que están privadas de libertad pues están en una situación muy especial, muy sensible, porque dependen de sus carceleros íntegramente, están bajo la voluntad y el dominio y el sometimiento del régimen penitenciario. Por lo tanto, esta situación se hace emblemática. Es una situación de la que los bolivianos tenemos que estar penetrados, porque nos están mostrando las condiciones en las que están los privados de libertad y sobre todo los presos políticos, como es en este caso. A ver, ¿qué es lo que hacen las medidas protectivas? Las medidas protectivas exigen que el gobierno tome en cuenta el riesgo de vida y que genere las condiciones necesarias para que esta persona no solamente sea atendida en su salud, sino que tenga un debido proceso, algo que es gravísimo y que está ocurriendo de manera constante en Bolivia. A ver, yo le digo, llamo la atención de nuestra audiencia, porque este tema de verdad nos tiene que interesar a todos. Este señor está en detención preventiva, no es una persona de alta peligrosidad,
no es una persona que debería estar recluida en el penal de Chonchocoro, para nada. Entonces, lógicamente, se están cometiendo abusos, aprovechando un régimen cerrado como es el de Chonchocoro, donde adentro todo lo que pasa queda escondido, no se sabe qué es lo que ocurre, queda invisibilizado, lo están usando como un panóptico. Esto quiere decir como un recinto cerrado, no de régimen cerrado, sino cerrado a la posibilidad de supervisión para poder tener a los presos políticos y tener a los presos políticos bajo total sometimiento y vejámenes. Esto, ninguna sociedad que se precie de ser civilizada puede tolerarlo. Resulta absolutamente intolerante. Este es el motivo por el que yo me he inmiscuido en esta causa y me voy a seguir inmiscuyendo en todas las problemáticas que hay en este sentido. Nuestra sensibilidad como bolivianos no nos permite que cerremos los ojos a estas atrocidades. Imagínense que este señor, con este accidente cerebral vascular gravísimo, que ya sí ha dañado muchas funciones de su organismo, muchos órganos internos, que lo tiene prácticamente paralizado, sin posibilidad de lenguaje, de hablar, y con muchas consecuencias más y daños. Ha recibido la visita de un médico, de un galeno enviado por el penal para que lo someta a un examen, supuestamente un examen médico, relámpago, flash, que intenta decir que está en óptimas condiciones para retornarlo al penal. Claro. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? No les importa la condición de vida del señor. Lo único que quieren es otra vez invisibilizarlo, que no concite la atención, que su estado de salud pase desapercibido, no importando las consecuencias que tiene para su vida. Claro. Por ejemplo, en las últimas horas se ha conocido de 2 reclusos que fueron retirados de Chonchocoro, que es un penal altamente peligroso, muertos, ¿no? Primero dijeron que era suicidio, pero ahora no descartan la participación de un otro reo. ¿Se pudo comprobar o hay la sospecha de que él fue golpeado también al interior de la cárcel, ¿no? Que César Paz habría recibido una golpiza, o más de una. Muchas golpizas. La información que tengo, que al ver que yo he tomado este caso, me ha empezado a ser otorgada, a llegar, es que las golpizas son permanentes. Las golpizas en Chonchocoro son todas las noches. A partir de las 2 de la madrugada, dice que es espeluznante el alarido de las personas que son golpeadas, que las hacen golpear con otros detenidos o a veces también son golpeadas por la misma policía. Esto hay que investigarlo. No podemos dejarlo en una denuncia y que se cometan este tipo de atrocidades, ¿no? La hazaña es encarnizada con los cocaleros, porque lógicamente este problema de confrontación entre el gobierno y los cocaleros por el producto de la coca, por el mercado de la coca, está llevando a que existan estas acciones que supuestamente tienen que ser escarmentadoras, hacer que tengan temor de todo el peso que van a recibir del régimen en la medida en que no sean dóciles a los mandatos que tienen los otros sectores. También los presos políticos, los militares y policías que están presos y ministros, exministros de la señora Yanine Áñez, están sufriendo una situación muy grave de privación del derecho a la vida, a la salud. Por eso es que, o sea, no se les otorga la posibilidad de una visita médica. Hay personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades graves, incluso personas trasplantadas. Hay un trasplantado de riñón y no recibe para nada atención. Tenemos que ver que esto está generando el deterioro de su salud progresiva, acelerada, y que el privado de libertad tiene derecho a la vida. No es una persona que es un esclavo, es una persona que está siendo investigada. Todos tienen, solamente.
Perdón, senadora, todos tienen derecho y creo que se tienen que cumplir, ¿no? Y esto es lo que se observa. Ahora, con estas situaciones que se registran en el interior de Chonchocoro, usted ha solicitado la intervención de la CIDH. ¿En cuánto tiempo se obtiene una respuesta de esta solicitud que usted ha presentado y cuál sería la metodología? Porque por lo que estamos escuchando, al haber varias denuncias, hay también varias investigaciones de por medio y hay varias violaciones a los derechos humanos. Mire, disculpe mi susceptibilidad con la CIDH, ¿no? Pero en este caso, de verdad que yo estoy esperando que ellos otorguen con una celeridad como corresponde al caso, porque se puede otorgar en 24 horas de manera inmediata cuando se constata el riesgo de vida. Y acá es absolutamente inminente, constatable. El abuso también, y el hecho de que si esta persona no es atendida, lo retornan al penal bajo estas condiciones, con seguridad perderá la vida, como ha pasado con otros reclusos. Y eso ya va a ser de entera responsabilidad del organismo internacional que ha sido advertido, que ha sido avisado, porque se le han mandado todas las pruebas y se les pueden aportar todas las que requieran, porque estamos hablando sobre hechos que existen y riesgos que existen, y por lo tanto deberían otorgarla en la brevedad posible. Si no lo hicieran es porque hay algún sesgo, ¿no? No puede ser de otra manera, porque en realidad tenemos antecedentes en Bolivia. Durante el mandato transitorio de Yanine Áñez, a personas que estaban en la embajada, ministros del expresidente Evo Morales, que estaban en la embajada, si ustedes se acuerdan, de España, o sea, estas personas recibieron una cautelar de manera inmediata, no tenían ningún riesgo de vida inminente, o sea, a no ser pensar que si salían al exterior de esta embajada podrían ser agredidos, o sea, bueno, pongámosla esa susceptibilidad, pero no era más que eso, y hubieron respuestas inmediatas. Por lo tanto, esperamos que se actúe con el mismo estándar, sin importar si la gente que está en riesgo es de izquierda, de derecha. Acá no existen ideologías, existe el paraguas de derechos que tiene que cobijar y sobre el que debe brindar protección a cualquier ciudadano. Tal cual, a todos por igual, que sería lo idóneo, ¿no? Muchísimas gracias, senadora, por